Nadie supo que era un asesinato, hasta 10 años después. En 2003, en un pequeño pueblo del estado de Michoacán, México, una mujer de 32 años fue encontrada sin vida dentro de su hogar. Su nombre era Carmen Villanueva. Pero algo no cuadraba. La policía llegó a la escena 1 hora después del reporte inicial. Todo parecía indicar un accidente doméstico. El expediente fue cerrado en menos de 48 horas. Y tenía pruebas para demostrarlo. La familia de Carmen nunca creyó la versión oficial. Su hermana mayor, Rosa, insistía en que Carmen había llamado esa misma mañana completamente aterrorizada. Nunca llegó a hacerlo. En esa llamada, Carmen dijo que alguien la estaba vigilando. Que había encontrado algo que no debía haber visto. Rosa le pidió que se fuera de la ciudad esa misma tarde. Pero Rosa encontró algo más. Rosa presentó la grabación de esa llamada ante las autoridades. Los policías la escucharon en silencio y luego la archivaron. Dijeron que Carmen era conocida por exagerar. Esa libreta era la clave de todo. Revisando los objetos personales de Carmen, Rosa encontró una pequeña libreta escondida bajo el colchón. Dentro había fechas, nombres y montos de dinero. Eduardo tenía una coartada perfecta. 3 nombres aparecían repetidamente en la libreta de Carmen. Uno de ellos era Eduardo Solís, su esposo. Los otros 2 eran completamente desconocidos para la familia. Pero nadie revisó los registros del hotel. El esposo afirmó estar en otra ciudad por negocios cuando ocurrió la muerte. 3 personas confirmaron su versión. El juez cerró el caso sin ordenar más investigación. El dinero desapareció semanas después. Lo que la policía tampoco mencionó en el informe oficial era que Carmen tenía un seguro de vida por 800,000 pesos. El único beneficiario era Eduardo. Hasta que alguien lo reconoció. Eduardo cobró el seguro 40 días después del fallecimiento. Luego vendió la casa de la familia y se mudó al estado de Jalisco. Nadie volvió a saber de él. Su identidad lo cambiaría todo. Vecinos del pueblo reportaron haber visto a Eduardo con una mujer joven meses antes de la muerte de Carmen. La misma mujer fue vista junto a él en Jalisco tiempo después. Pero el móvil era más profundo que los celos. La mujer era Daniela Fuentes, empleada de la misma empresa donde trabajaba Eduardo. Los mensajes entre ellos databan de 2 años antes de la muerte de Carmen. Era testigo de un fraude millonario. En la libreta de Carmen había anotaciones detalladas sobre movimientos financieros irregulares. Carmen había descubierto que Eduardo malversaba fondos de los clientes de la empresa. Alguien se enteró de sus planes. Los montos anotados superaban los 3 millones de pesos. Carmen llevaba meses recopilando evidencias. Era solo cuestión de tiempo antes de que se la presentara a las autoridades. Alguien esperó el momento exacto para hablar. 10 años después del cierre del caso, el detective Marco Ramírez recibió un sobre anónimo en su oficina. Dentro había fotocopias del expediente original con notas al margen. Y eso era solo el inicio. Las notas señalaban inconsistencias técnicas graves en el informe forense. La posición en que fue encontrado el cuerpo no era compatible con un accidente. Había señales de lucha que nadie documentó. Pero Ramírez tenía algo más. Ramírez solicitó la reapertura formal del caso. Sus superiores se resistieron. Le dijeron que era un gasto innecesario reabrir un caso de más de una década sin pruebas nuevas. Lo que revelaron esas muestras no tenía sentido. El detective había encontrado muestras biológicas almacenadas incorrectamente en el depósito de evidencias. Técnicamente estaban degradadas, pero la nueva tecnología forense podía leerlas. 2 años antes del crimen. Las huellas digitales encontradas en la escena del crimen pertenecían a un hombre llamado Héctor Garza.
El problema era que Héctor Garza, según los registros oficiales, había muerto en 2001. Alguien había falsificado su propia muerte. Ramírez comenzó a investigar la muerte de Héctor Garza. Encontró que el certificado de defunción había sido expedido por un médico que nunca existió en el padrón oficial del Estado. Y tenía vínculos directos con Eduardo Solís. Con ayuda de una red de colaboración internacional, el detective localizó a un hombre con la misma fisonomía que Héctor Garza viviendo bajo otra identidad en el norte del país. Lo planearon durante meses. Los registros telefónicos revelaron docenas de llamadas entre el hombre de identidad falsa y Eduardo Solís durante los 2 meses previos a la muerte de Carmen. Lo que le dijo nadie lo esperaba. Rosa, la hermana de Carmen, recibió una visita inesperada. Una anciana del pueblo se acercó a ella con información que había guardado por miedo durante 10 largos años. Había alguien más involucrado. La anciana había visto a 2 hombres entrar a la casa de Carmen esa noche. Uno de ellos era el hombre de las huellas. El otro llevaba uniforme de la policía municipal. Y los archivos lo confirmaban. Uno de los policías que cerró el caso originalmente era el hijo de un socio de Eduardo en la empresa. La corrupción alcanzaba directamente la corporación policial del municipio. Alguien con acceso interno los borró. Ramírez descubrió que varios archivos del expediente original habían sido alterados digitalmente. Las fechas no coincidían con los hechos y decenas de fotografías habían sido eliminadas. Esas fotos cambiaron todo. Un exfuncionario del archivo policial, ya retirado y con enfermedad terminal, contactó a Ramírez de forma anónima. Le entregó copias impresas de las fotografías originales de la escena. Fue un homicidio encubierto desde el primer día. Las fotografías mostraban marcas claras en el cuello de Carmen que indicaban estrangulamiento. El médico forense original había omitido este dato de forma deliberada en su informe. Las detenciones llegaron rápido. Con toda esta evidencia, Ramírez presentó el caso ante la Fiscalía Estatal. Esta vez fue diferente. El fiscal abrió una investigación formal que incluía al cuerpo policial municipal. Pero uno de ellos reveló algo impactante. En un operativo coordinado, Eduardo Solís fue detenido en Jalisco. El hombre de identidad falsa fue capturado en Sonora. El expolicía fue arrestado en su propio domicilio. Un patrón que llevaba años operando. El hombre de identidad falsa confesó en custodia. Dijo que el crimen había sido por encargo. Que Carmen no era la primera víctima y que había un grupo estructurado detrás de todo. Eran parte de algo mucho más grande. Los investigadores conectaron el caso con otros 3 homicidios en diferentes estados, todos con el mismo patrón, mujeres que descubrieron fraudes financieros, todos cerrados como accidentes. Pero hubo algo que el juez no pudo explicar. El juicio duró 11 meses. Eduardo Solís fue condenado a 35 años de prisión por homicidio calificado, fraude y obstrucción de la justicia. El caso todavía tiene cabos sueltos. Uno de los cómplices fue absuelto por falta de pruebas directas y salió libre. El expediente forense de ese sujeto desapareció del archivo judicial días después del veredicto. El caso de Carmen Villanueva impulsó reformas en el protocolo forense de México. Hoy se exige análisis obligatorio de ADN en todas las muertes no presenciadas dentro del hogar. ¿Qué crees tú? ¿Lo planearon desde el inicio? Comenta tu teoría.